Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco. El día de hoy conversaremos el deber y el trabajo y también cómo ha sido parte de la humanidad de 187 años de matronería. ¿Qué quiere decir? Que acá también en Magallanes existe un colegio de matronas y matrones de Magallanes, a lo cual llevan un gran desafío, cuál es el trabajo que realizan, el comité donde hoy en día también llevan a cargo y el desafío incluso de temas de conversación, como hoy en día también ha avanzado la humanidad y ha llevado algunos otros temas, y cómo hoy en día acompaña solamente en el desarrollo de las mujeres y también en la salud pública. El día de hoy conversaremos con Iván Valenzuela Mella, que representa el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena del Colegio de Matronas y Matrones de Chile AG. Sí, bienvenido de forma virtual. El día de hoy estamos de forma presencial. Qué bueno tenerlo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Hola Paola, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad que nos dan de mostrar el trabajo del Colegio de Matronas y Matrones de Chile. Así, porque este Colegio de Matrones y Matrones de Chile, primero preguntarle inmediatamente, don Iván, porque cuando hablamos de que habitualmente vemos algunos oficios, profesiones más ligados a algunos géneros, podríamos decir como la enfermería y también la matronería, siempre la vemos como muy ligado a nuestro género femenino. ¿Cuántos matrones hoy en día se encuentran trabajando en la región de Magallanes o que componen el Colegio de Matrones? A ver, el Colegio de Matronas y Matrones de Chile tiene alrededor, en el país, alrededor de 2.500 asociados, de una suma de 6.000 matronas que están egresadas de las distintas escuelas de obstetricia y puericultura de las distintas universidades que están impartiendo la carrera. En Magallanes estábamos contando que están alrededor de 80 matronas que pudiesen ser parte del Colegio de Matronas. Sin embargo, la cuarta parte de ellas solamente está colegiada. 80 matronas, yo me refiero a las matronas que trabajan tanto en el hospital clínico, en las matronas que trabajan en la clínica Magallanes, las matronas de la atención primaria de salud, de los hospitales de Williams, de Porvenir, de Natale, y también contando las matronas que ya están jubiladas. Entonces, el Consejo Regional Magallanes está conformado por 20 matronas colegiadas activas. Así es. Y en el caso del género masculino, ¿cuántos hombres tenemos trabajando como matrones hoy en día activos en la parte de del Colegio de Matronas y Matrones? Son pocos, más o menos la cuarta parte, la quinta parte. Yo puedo dar mi opinión del hospital clínico donde me desempeño profesionalmente. Ahí habemos 4 matrones, hombres, de un total de 35 matronas que están trabajando estable o temporalmente en el hospital. Iván, es una profesión que a lo mejor socialmente la hemos encasillado, que es del género femenino. Sí, de hecho, la primera promoción de la primera escuela de obstetricia y puericultura el año 1834 en la Universidad de Chile tenía como requisito ser mujer fuerte y robusta para ingresar a los estudios de obstetricia y puericultura. Pero paulatinamente se fueron incorporando varones y todas las universidades actualmente reciben varones en una proporción más o menos de un cuarto, un quinto en número.
Hubo también algunas universidades que en la época de la dictadura eliminaron la presencia de varones en sus aulas, pero lo volvieron a retomar una vez cambiado el régimen. Y cuando hablamos, Iván, del colegio de matronas y matrones, para conocer un poco de la historia, pero también de las funciones que ustedes realizan, ¿cuáles son las funciones que realiza el colegio? La principal función del Colegio de Matronas y Matrones de Chile AGE es la protección de la disciplina de la matronería, la protección de los puestos de trabajo de la matronería en los distintos ámbitos y la defensa del quehacer de la disciplina de la matronería en el país. ¿Qué historia podemos decir del colegio? Que la primera agrupación de matronas fue en el año 1889, que fue la Unión de Matronas de Chile. Y recién el Colegio de Matronas fue nominado por ley en el año 1962, ¿ya? Y hasta el año 1981, otra ley que ya restringió un poco las acciones de los colegios profesionales, de todos los colegios profesionales, que los llamó asociaciones gremiales de derecho privado. Entonces, desde esa época hasta ahora, los colegios profesionales no tienen la obligación, o sea, los profesionales no tienen la obligación de colegiarse a sus respectivos colegios profesionales, ni los colegios profesionales tienen la posibilidad de la admisión ética de los profesionales que lo componen. Perfecto. Y cuando hablamos de la historia de la matronería, ¿cuántos años que hoy en día está siendo ejercida en nuestro país? Para que así nos vamos a trasladar un poquito, Iván, nos vamos a trasladar a la historia, pero igual para conocer, porque quienes hemos tenido, bueno, ustedes no solamente, a lo mejor lo asociamos mucho con la vida reproductiva de la mujer, acompañados también con el momento de dar a luz, con el momento de la gestación, pero también la matronería hace otras funciones dentro de la salud pública y privada o acompañamiento del ser humano, especialmente de las mujeres. Pero cuando hablamos de historia, quiero que un poco nos eduque, conocer un poquito más, no solamente estar ligados a la área de la reproducción, sino que también de la historia. Son 187 años, si es que no me equivoco, de la matronería, para que nos cuente un poco al respecto y claro, donde todo esto también... Del año 1800, desde el año 1834 que se creó la primera escuela de obstetricia, que están las matronas ejerciendo sus funciones en el área de la salud reproductiva en el país, principalmente ligada a lo que es la atención del nacimiento. Si pensamos que hasta más o menos la década del 60, la mayor cantidad de problemas que ocurrían en el nacimiento, que ocurrían en las mujeres, eran las muertes maternas durante el nacimiento, asociadas al nacimiento, hemorragias del parto. Y eso fue lo principal, la principal acción, la principal intervención de la matronería en el país. Más o menos desde la década del 60 ya se vio otra posibilidad de acción de la matronería que tenía que ver con, para evitar tanta muerte materna, ya sea por parto o ya sea por abortos ilegales, ¿no es cierto? Se indicó que las matronas empezaran a trabajar el tema de planificación familiar. Entonces, ese cambio importante ha dado los buenos índices que tengamos en salud sexual y reproductiva en el país, los índices de natalidad, de mortalidad perinatal, todo ese tipo de acciones. Ahora, obviamente, cuando ya solucionado esos temas, se empieza a trabajar en otras áreas. O sea, la acción de la matronería en la actualidad no solamente se dirige a la atención del embarazo, del parto y del puerperio normal, sino también de los recién nacidos normales, acciones de lactancia materna, acciones de la planificación familiar, de la salud sexual y reproductiva, y todo lo que derive del accionar médico, todas las indicaciones y acciones que deriven del accionar médico también son parte de la matronería. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de este conocimiento, a lo mejor a veces nos quedamos cortos en conocimiento de saber cuáles son los ámbitos o cuáles son las áreas que también ustedes están muy de la mano trabajando con estas líneas de la salud pública también, la salud sexual, reproductiva y las líneas de la salud pública, donde también ustedes... se realiza, hoy en día cuando hablamos de este consejo regional, del consejo de matronas, ¿también están ligados a nivel nacional? ¿Hay una participación la organización activa? del colegio...
la organización del Colegio de Matronas y Matrones de Chile la componen 20 consejos regionales del país, de Arica a Magallanes. El ente de mayor decisión, el ente que toma todas las decisiones que tienen que ver con el accionar de la matronería o con las acciones que se van a tomar, es decisión del Consejo Nacional. El Consejo Nacional está formado tanto por el Directorio Nacional como por un representante por cada consejo regional. Es decir, son 21 personas en total que toman las decisiones con respecto a la matronería en el país, a la matronería colegiada. Entonces, en el caso de nosotros formamos un consejo regional que comprende a toda la región de Magallanes y Antártica chilena, que pudiese tener a estas 80 matronas que están laborando en la región en su asociación. También ¿qué otros ámbitos de acción tiene el colegio? Tiene distintos comités de participación, como es el comité científico, el comité académico y el último comité que se formó ahora, que es el comité de género, transexualidad e interculturalidad, que empezó a funcionar la semana recién pasada. Está encabezado por una matrona del Consejo Regional Ñuble. Y ahí ingresamos un poco más a fondo de este tema, porque hoy en día tenemos que tener el espacio también para poder conversarlo, visualizarlo y ser parte de la sociedad. Cuando hablamos de este comité, ¿de qué se trata específicamente? ¿Cómo se aborda? Y si hoy en día están las medidas públicas también para abordarlo en conjunto con esta mesa de trabajo. Están iniciándose los trabajos. Si bien recuerdan, la semana pasada se firmó un compromiso del gobierno para trabajar en el tema de la transexualidad, de los pacientes trans, de las personas trans. Y el Colegio de Matronas, por supuesto, siempre que hay alguna iniciativa de ese tipo, pone al servicio y a colaboración de las autoridades las personas del colegio que están capacitadas y que trabajan en estos temas para poder fortalecer más las acciones y de políticas públicas que van emergiendo. Y cuando hablamos... es por lo mismo que el colegio... Adelante, Iván, para finalizar la idea, Iván. No, y es por lo mismo que en todas las acciones que tengan que ver con la salud sexual y reproductiva del país, todas las políticas públicas que tengan que ver con salud sexual y reproductiva, va a estar siempre el Colegio de Matronas presente ahí. Iván, cuando hablamos de también la importancia que ustedes tuvieron como colegio como colegio de matronas y matrones a nivel nacional y a nivel regional, me imagino que la pandemia también dejó estragos a nivel... hay algunas situaciones que la verdad que se dejaron, que como que se escondieron, no se visualizaron durante un tiempo. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo enfrentaron hoy en día? Si hubo un retroceso también en temas que ustedes estaban abordando, tratando, pero en especial que eran usuarios, pacientes, donde hoy en día la reproducción, la vida sexual y también la prevención, y entre otros temas a que trata a través del colegio y a través de la salud pública, ¿sí evidenciaron que estábamos al debe hoy en día después de la pandemia? ¿Cómo fue vivir con la pandemia y trabajar también en conjunto? Por supuesto que se evidenciaron los problemas. Si bien nosotros conocemos que nuestro sistema de salud no tiene una gran fortaleza en la resolución de todos los problemas de salud que se nos presentan, si veníamos al debe antes de la pandemia, durante la pandemia se dejaron de hacer muchas acciones, se perdieron cirugías, se perdieron horas de especialistas, se retrasaron intervenciones quirúrgicas, se retrasó todo el tema de prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva en los centros de salud familiar. Por supuesto que todas las energías fueron puestas en enfrentar la pandemia, en conocer cómo nos iba a afectar en el ámbito de nuestro trabajo, de nuestras pacientes que estaban con COVID, que cada paciente que ingresaba con COVID era un caso nuevo, era una historia totalmente distinta. La articulación que se dio en las redes para conocer cada una de nuestras usuarias, de nuestras pacientes que
que pudiesen estar infectadas con COVID y saber en el momento en que pudiesen llegar, la actualización de protocolos, crear flujos de atención, capacitar a la gente, fue un montón de trabajo. Sin embargo, de a poco se ha ido retomando las acciones, pero igual estamos al debe y más atrasados que antes de la pandemia. Iván, y, por supuesto, el Colegio de Matronas siempre estuvo poniendo al servicio de la salud pública las capacidades de las matronas en Chile. Es por eso que en muchas partes en los vacunatorios están trabajando matronas. Iván, ¿cuáles son los temas que más les interesa trabajar o profundizar dentro de las líneas de trabajo que ustedes tienen en conjunto en el Consejo Regional y que se han escuchado a través de las diferentes mesas o entes que trabajen con ustedes ligados al área de la salud? ¿Cuáles son los más fundamentales, los más importantes? Hay temas que se vienen arrastrando durante mucho tiempo y cada vez que hay cambio de autoridades, por supuesto que hay que empezar nuevamente a hacer la historia del tema, a reflotar los acuerdos, a ver que existan la posibilidad de continuidad en el trabajo de estos temas. Ahora, el tema principal que está dando vuelta, y que en realidad no es solo para la matronería, sino para todos los profesionales del área de la salud y los técnicos también, es la actualización del Código Sanitario. Para que cada una de las profesiones tenga su artículo en que indique cuál es su ámbito de acción. Ver, Iván, y en el caso de nosotros... Iván, te voy a interrumpir para que la gente igual lo pueda entender. Si lo tendría que entender el usuario, ¿qué es lo que quiere decir este Código Sanitario dentro de las responsabilidades de los profesionales? ¿Qué quiere decir y en qué afecta directamente al usuario? El Código Sanitario es la ley que indica cómo funciona la salud en Chile, cómo funciona cada uno de los elementos de la salud en Chile. Por ejemplo, hay un artículo que tiene que ver y que dice cuáles son las acciones de la matronería en Chile, cuál es el ámbito de acción, y desde ese marco no se puede salir. Ya. Entonces, el resto de las profesiones del área de la salud no tienen un marco regulatorio en el Código Sanitario. Solamente están médicos, odontólogos, químicos, farmacéuticos, enfermeras, matrones. Y ahora se va a incorporar a los técnicos y al resto de los profesionales del área de la salud. ¿Y qué complicaciones trae? Y ese es un trabajo que se está... ¿Sí? ¿Qué complicaciones trae al no tenerlo o al no cumplirlo o al no establecerlo? Es que hay un vacío legal nomás en qué podemos desempeñarnos y en qué no. Entonces está sujeto solamente a reglamentos, no a una ley. Perfecto. Estos son uno de los temas principales. ¿Qué otros? Es un tema principal, porque si tú te recuerdas un poco, hemos tenido algunos conflictos con la delimitación de nuestro ámbito de acción de la matronería a raíz de un dictamen de Contraloría donde nosotros como colegio opinamos que el Contralor excedió sus funciones al dar indicaciones de cómo debería funcionar la matronería en vez de referirse a si el documento que estaba emanando del Ministerio de Salud en ese momento, que es la Norma General Administrativa número 21, que marca la organización de la matronería a nivel nacional. Pensamos que el Contralor se excedió en sus funciones en dar la opinión acerca del documento a dar indicaciones de cómo debería funcionar el ámbito profesional de una disciplina en particular. Exacto. Para las funciones. Entonces, también... ¿cuál es la solución ante ese lapidario dictamen de la Contraloría? Es obviamente la modificación del Código Sanitario que deje claro y que no deje ningún vacío de las acciones que tradicionalmente y durante mucho tiempo, durante décadas, hemos estado realizando y que son reconocidas por la sociedad, por las sociedades científicas y las sociedades médicas. Son uno de los temas principales y ocurre, porque ustedes igual tienen una conexión a nivel nacional, ¿ocurre solamente en la región de Magallanes o esto ocurre en general en la salud pública? No, esto ocurre en general en todo el país. Es una acción que hemos tomado como país. Es un trabajo que viene haciéndose desde el año 2010
que se dictó la norma administrativa número 21, en que hemos tenido tropiezo tras tropiezo, obstáculo tras obstáculo, y se está trabajando. Lo que hay en estos momentos es el trabajo que está haciendo el Colegio de Matronas en conjunto con la Asociación de Profesionales de la Salud de Chile, es en la modificación del Código Sanitario, de trabajar en esta modificación para que sea un Código Sanitario moderno y que incluya a todas las profesiones. ¿Y esto cuánto se podría demorar, Iván? Sí. ¿Cuánto podría demorarse esto en esta Está en proceso, porque ya lleva varios años. Está en proceso. Sí, pues ahora recién esta semana empezaron las conversaciones con la nueva Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Entenderás que cuando cambian las autoridades hay que empezar de cero. Nuevamente. Y hay que mostrar la carpetita que tienen con todos los antecedentes de aquí hacia adelante, y ojalá tener una continuidad en el trabajo. Iván, si esto lo llevamos al usuario, ¿el usuario en qué se percataría? ¿En qué se daría cuenta? ¿En qué saldría beneficiario o en qué se perjudicaría? Como usuario, que hoy en día no pueden estar viendo, ¿se dan cuenta de este cambio? ¿Se podrían dar cuenta de que no existe este código? ¿O cómo perjudica o cómo genera a lo mejor una mejor atención o mejor beneficio? ¿En qué impacta o no en el usuario? A ver, si esto se ejecutara de la forma que dijo el Contralor, existiría la posibilidad de profesionales de que ingresaran a la atención de la salud sexual y reproductiva, especialmente en la atención cerrada de salud, eso quiere decir en los hospitales, profesionales que no tienen las competencias ni la preparación para trabajar en el área de la obstetricia, de la ginecología, de la neonatología, que es principalmente las áreas que está afectando esta interpretación de Contraloría. O sea, esto es lo que a un usuario le garantiza que va a ser atendido con un profesional de calidad, con sus óptimas competencias en su profesión, y que está regido a través de la norma que el Código Sanitario hoy en día lo establece. O sea, una seguridad para el usuario. Exactamente, una seguridad para el usuario y la organización, como se ha venido haciendo durante décadas, que la matronería se ha dedicado a la atención tanto de la normalidad como de las indicaciones que emanan del acto médico en las pacientes de obstetricia, o sea, pacientes embarazadas, ginecología y neonatología. Iván, vamos a irnos a una breve pausa comercial. Para la vuelta quiero preguntarles desde cuándo asumió también la presidencia en el Consejo Regional de Colegios de Matronas, algo tan importante porque cuando vemos cuáles han sido obviamente quienes han acompañado a las gestaciones, quienes han traído nuevas cifras de nacimiento en nuestra región, y eso genera que hay nuevos frutos y nuevas semillas que van a nacer el día de mañana y nuevos magallánicos. Pero más allá de eso vamos a hablar al respecto de esta nueva directiva. Vamos a hablar al respecto también de la prevención, uno de los trabajos que usted hace muy cerca, no solamente en la reproducción, sino que también en la prevención sexual y la importancia de hablar a temprana edad y el acompañar también en la vida del ser humano. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos en un breve instante en Retruco. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Del programa Retruco. Bienvenidos a ustedes que nos están acompañando en la transmisión y quienes nos ven a través del Facebook Live. Bienvenidos a estar nuevamente en la programación de Pingüino Multimedia. A esta hora ya conversamos en el primer bloque al respecto también del trabajo, de la comisión, de lo que realiza
el Colegio de Matronas y Matrones acá en Magallanes y también la conexión que tiene a nivel nacional y la importancia de estar ligados siempre con la parte reproductiva y también la parte de la prevención sexual. Vamos a conversar con Iván Valenzuela nuevamente, que está con nosotros, matrón. Él es presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena del Colegio de Matronas y Matrones de Chile. Iván, quedamos ahí con la pregunta hecha antes de irnos a la pausa comercial, de que ¿cuándo asumió como presidente? ¿Hubo un cambio de directiva? Cuéntenos cómo está compuesto, hace cuántos años usted también que trabaja en esta profesión, en la obstetricia como matrón, Magallanes. A ver, por estatuto deberían haberse efectuado los cambios de directorios regionales y el directorio nacional en el mes de noviembre. Pero como han pasado algunos problemitas llamadas pandemias, se postergó un poco hasta enero. En enero se hizo el cambio del directorio nacional y de los directorios regionales. El directorio del Consejo Regional Magallanes quedó constituido por 5 personas. En la vicepresidencia está la señora Lorena Riquelme, que se desempeña como matrona en la dirección del Servicio de Salud Magallanes. Como secretaria está la señora Alejandra Gómez Águila, que es matrona del Hospital Clínico de Magallanes. Como tesorera está la señora Tatiana Durán, que es matrona del Centro Médico de Carabineros. Como directora está Cecilia Terapegui, que se desempeña en la atención primaria de salud, y Jessica Aros, que trabaja en el CAE del Hospital Clínico Magallanes. Y en la presidencia me tocó a mí, Iván Valenzuela, desempeñar esta función durante los próximos 3 años, hasta enero del año 2025. Perfecto. ¿Hace cuántos años que está ejerciendo la profesión? Yo ejerzo la profesión hace 30 años. El año pasado, en junio, cumplí 30 años en la profesión, trabajando siempre en la salud pública. Trabajé durante 23 años en la región del Biobío, y luego de una invitación de una colega a trasladarme a Magallanes para un poco apoyar en la gestión del hospital clínico y que estaba con bastante déficit de matronas, nos vinimos a Magallanes a emprender una nueva vida. Y así que en 7 años llevamos ya trabajando en el Hospital Clínico de Magallanes, en la unidad de partos y urgencias de la maternidad. Trabaja porque yo buscando también en el Centro de Responsabilidad de la Mujer. Eso es en el Hospital Clínico, ¿no es cierto? ¿O ahora está en otra área? Es el Hospital Clínico. ¿O está en la misma área? No, estoy es la misma área. Lo que pasa es que ahora las nuevas definiciones de los establecimientos que funcionan como mini empresas, ¿no es cierto? ¿Ya? Le dicen centro de responsabilidades. El centro de responsabilidad de la mujer, podríamos decir lo que es la antigua maternidad. Ya. Y la maternidad tiene igual el centro de responsabilidad de la mujer tiene distintas unidades o centros de costo que pueden llamarse en otros establecimientos formalmente, que son las unidades de urgencia, parto, recién nacido inmediato, hospitalización obstétrica, alto riesgo obstétrico, puerperio, ginecología, todas estas unidades en que pueden dividirse las maternidades. Y algunas maternidades más grandes también tienen pabellones quirúrgicos obstétricos y áreas de cuidado intermedio de obstetricia. Iván, ¿cómo fue porque me imagino que igual las urgencias obstétricas también fueron preocupantes durante la pandemia, o sea, no fue menor, me imagino que igual ahí tuvieron que modificar, resguardar la vida de la mujer que estaba con el proceso de gestación, pero también la vida que venía. Fue un proceso difícil, ¿no?, al interior del hospital. Fue muy difícil. Hablando la experiencia personal, que también me está tocando realizar las funciones de supervisión en el Centro de Responsabilidad de la Mujer hace 3 años, y ya desde el año pasado, haciendo la doble función en la atención clínica de parto y urgencia y la supervisión del Centro de Responsabilidad de la Mujer. Fue un trabajo muy, muy complejo, porque enfrentarse a algo desconocido, en que cada día es un aprendizaje, algo que nunca nos habíamos enfrentado. O sea,
cuando conversábamos con los equipos de salud, les decíamos, nosotros habíamos escuchado la palabra pandemia en nuestras clases en la universidad, en los institutos donde hubiésemos estudiado, pero nunca nos habíamos enfrentado a una situación así, y así de grave como ha sido esta. Entonces, diseñar los protocolos para la atención de nuestras pacientes, tanto no COVID como COVID, porque también hay que ofrecerle la seguridad en la atención a las pacientes que no están con COVID y asegurarles que nosotros como equipo tampoco la vamos a contagiar de COVID, como nuestras pacientes que fueron COVID. Y nuestra primera paciente que tuvimos COVID fue muy complicada porque llegó a la atención de su parto y de su parto pasó a la UCI y estuvo mucho tiempo en la UCI. Entonces fue una cosa de aprendizaje de todos los días, de mucho estrés para los equipos, para las matronas, para los técnicos, para los mismos supervisores que teníamos que estar dando las instrucciones, las directrices de cómo tendríamos que funcionar. Todas las maternidades cambiaron su forma de atención. Claro. Y a la gente que atendíamos. Por ejemplo, un dato que pasó en el Hospital Clínico Magallanes es que de alrededor de 1.000 consultas de urgencia que teníamos durante el mes, bajamos a 250. Eso explica también que nuestras pacientes también tenían mucho miedo de venir a nuestra unidad. No, existe un gran temor y también se cambió la forma y donde acá el acompañar de las consultas de controles, los exámenes que algunos se fueron a hacer a los hogares, en vez de ir a los hospitales al hospital directamente. Sí. Y el parto, o sea, el momento que uno espera ser acompañada fue muy limitado, incluso el acompañar. Y eso sí que lo sufrimos todos. Y nos provocó bastante discusión al interior de los equipos y bastante pena también al equipo de matronería especialmente, porque un proceso en que se había ido paulatinamente haciendo más cercano, más humanizado, más relacionado con la familia, que la mujer tuviera la posibilidad del acompañamiento durante todo el proceso del nacimiento, tanto en su consulta de urgencia, en la atención del parto, en su hospitalización, con visita y todo, llegar a estar y llegar a parir absolutamente sola, con la sola compañía de su matrón de turno que le tocó. Entonces fue muy, muy complejo. Nosotros nos llevábamos muchas discusiones, pero en realidad creo que la situación en ese momento, y así como lo íbamos haciendo, lo ameritaba. Ahora tenemos muchas más posibilidades que al principio. O sea, al principio no teníamos la posibilidad de hacer test rápido o ante antígeno o de PCR para determinar si una persona podría estar acompañada o no. Antes era simplemente no hay acompañamiento. Y ahora sí, ha cambiado, a pesar que seguimos en pandemia. ¿Cómo hoy en día se encuentra? Lo que se hace ahora, al menos en el hospital clínico donde yo me desempeño, que puedo dar la opinión, es que mujer que llega en trabajo de parto, se le toma un antígeno que está en 45 minutos, y a la pareja o la persona significativa que la va a acompañar durante el proceso, también se le toma su examen. Estando ambos negativos, puede tener acompañamiento. Si alguno de los dos sale positivo, si la mujer sale positiva, se trata con las condiciones de aislamiento para evitar el contagio con los funcionarios. Y si el acompañante sale positivo, bueno, habrá que despedirlo y mandarlo a su casa a esperar tranquilamente en el aislamiento, que es lo que pasa. Y se implementó también en ese tiempo un parche, podríamos decir, que existían las videollamadas en el momento del nacimiento desde la maternidad hacia el lugar donde estuviese su familia. Contábamos con algunos elementos que podíamos hacer videollamadas tanto de los pacientes hospitalizados, las pacientes recién de parto, y también la comunicación cada cierto tiempo del matrón que está atendiendo a la paciente en trabajo parto con el familiar para ir contándole cómo iba, en qué proceso va y los resultados
que se vieron, o sea, en el momento del nacimiento, salió esa todo parte bien, igual fue el peso, talla, todo eso. Claro, Iván, eso igual fue un trabajo diferente para ustedes, encontrarse con equipos, ya sea tablets, celulares, tener que tener esta conexión, hacer a lo mejor un parto con videollamada prácticamente para que pueda la familia igual compartir. Algo que, bueno, de alguna u otra forma se tuvieron que buscar estas herramientas para poder hacer este acercamiento de una espera y que también genera una incertidumbre poder llegar al momento del parto sin un familiar, que solo quienes contenían y estaban en ese momento era el equipo médico, y que la familia estaba a través de una pantalla. También me imagino que, bueno, todas quienes hemos vivido un parto sabemos que son momentos complejos, cada uno lo puede tomar de alguna otra forma, algunas tienen más o menos experiencia, también depende mucho el proceso del cómo se haya vivido el embarazo o el momento, el ir a ese momento, todo puede cambiar. Aparte que me imagino que igual la incertidumbre de muchas mujeres que estaban en la gestación obviamente era parte importante de este proceso. Iván, quiero hacerte la consulta porque ha sido ustedes también, me imagino que cuando se conversa de estadísticas, efectivamente hoy en día estamos presentando con mujeres que prefieren cesáreas más que partos naturales o partos normales. ¿Cómo hoy en día está este proceso? Donde se habla hoy en día que estamos en una generación más de cesáreas, que es más optativo. Yo recuerdo, yo fui mamá hace muchos años atrás, hace 20 años atrás, pero que no había opción. El que decidía era el ginecólogo en conjunto con el matrón o la matrona. Hoy en día, ¿qué está pasando? ¿Tenemos efectivamente más cesáreas? A ver, no hay más, no ha aumentado tanto la cantidad de cesáreas con respecto a años anteriores. Puedo hablar por Magallanes, que el año 2021 el porcentaje de cesáreas fue alrededor del 43%. Es un porcentaje alto. Si bien la Organización Mundial de la Salud recomienda no ir más allá de un 15 o un 20% de cesáreas, siempre Chile se ha mantenido por sobre eso. Y paradójicamente, o lógicamente podría decir uno, la tasa de cesáreas en los hospitales públicos se acerca más al 30% y en los hospitales privados o clínicas privadas se acerca más al 80%. Eso da para pensar en realidad que la persona que tiene dinero puede acceder a una cesárea por deseo. Claro. Porque la cesárea definida como tal es una cirugía de rescate para evitar algún problema de salud perinatal, tanto en la mamá o el recién nacido. Entonces, sí, yo creo que nuestro país todavía está en esa vuelta de que es mejor una cesárea que un parto normal, culturalmente hablando. No como otros países, por ejemplo, países europeos que ya vienen de vuelta, que en realidad es inconcebible una cesárea, o sea, es un drama tener una cesárea y ojalá tener partos naturales, lo más natural posible, con la menos intervención posible y partos normales. Iván, Entonces, sí. Cuando también hablamos de, porque hoy en día a lo mejor los vinculamos a las matronas y a los matrones los vinculamos con este proceso de gestación. Desde el momento desde los controles hasta que incluso el bebé nace, hasta cuando se le da el alta. Pero, ¿qué otras acciones ustedes tienen en el acompañar en la vida de las mujeres? ¿Solamente solo se atiende a las mujeres o también o atienden a la pareja, al hombre por alguna consulta, pregunta? Porque siempre estamos vinculados netamente con las mujeres, los matrones o matronas, o la obstetricia. Nosotros decimos que atendemos a la familia y a la comunidad. Ya. Principalmente los que son objeto de la atención clínica directa, mayormente son las mujeres. Pero cuando uno está atendiendo un control de embarazo, no está atendiendo a la mujer ni está atendiendo esa guaguita que está en gestación solamente, sino que está atendiendo también las necesidades que se producen en la pareja, en la familia, en el entorno social y en la comunidad en general. O sea, toda la acción que realiza la matronería tiene su repercusión en todos estos círculos, o sea, el círculo personal, familiar, comunitario. Por eso cuando
cuando los resultados no son buenos al final del embarazo, es un drama social, finalmente. O sea, es un drama una muerte materna, es un drama una muerte de un bebé. Y todas las cosas que se revisan para ver qué pasó durante el proceso tienen que ver con todo el proceso de atención. Entonces, cuando uno dice que la matrona trabaja para la salud familiar y comunitaria cuando está ejerciendo una acción, es así. Es así. Lamentablemente, en estos momentos no tenemos las herramientas, las directrices técnicas adecuadas, actualizadas. Tenemos un programa de salud de la mujer que está obsoleto del año 1997 y no ha podido salir un programa como corresponde desde el Ministerio de Salud desde esa época, porque significa tener las directrices, las normativas y los recursos disponibles para hacer toda la atención en todo el proceso reproductivo. Lo que estamos ocupando ahora es el manual y el catálogo de prestaciones que vienen en el Chile Crece Contigo, que está muy ligado a la atención tanto familiar y comunitaria en el proceso y la atención de la primera infancia. Pero me preocupa porque, mira, acabas de mencionar este programa que está actualizado de 1997, este programa de la mujer que tienen que salir, obviamente, para ser actualizado a través del Ministerio de Salud. Pero cuando hablamos de este programa, entonces también nos preocupa porque hoy en día las tasas de índice, en especial ustedes que acompañan en la prevención, en la difusión, por ejemplo, cuando hablamos de cáncer de mama, que hoy en día es la primera causa de muerte en Chile hacia nuestras mujeres, o el cáncer uterino. ¿Cómo estamos hoy en día con estas cifras en la región de Magallanes? No sé si ustedes las tienen, las comparten, pero en especial cuando hablamos yo no manejo bien esas cifras. Pero de la difusión, de la campaña, del trabajo de la matronería en esas áreas, que es fundamental en la pesquisa precoz, en el fomento y en la educación. En el caso del cáncer cervicuterino y el cáncer de mama, la matronería siempre ha estado, antes de que estas fueran patologías GES, claro. Y una opinión muy personal, que yo creo que el tema GES no fue un trauma para el trabajo de la matronería, porque las acciones se estaban realizando de la misma forma y ordenadas desde antes. Es decir, el diagnóstico precoz depende de la acción de matronería en el cáncer cervicuterino, la toma oportuna del Papa Nicolau, el educar a la población para que se tomen los Papa Nicolau focalizados en la población de riesgo entre 25 y 64 años, que es en la población en que más cantidades de pacientes con cáncer cervicuterino se pueden detectar. Detectarla precozmente antes de que sea un cáncer incipiente, para poder eliminar esa lesión y no se transforme en cáncer, porque ya una vez transformado en cáncer, una vez presentado el cáncer, la situación es muy distinta, y la sobrevida y la calidad de vida que va a tener el resto de sus días esa mujer es súper compleja. Lo mismo en la pesquisa precoz del cáncer de mama, la educación de temprana edad, del autoexamen de mama, los recursos que se han inyectado a los centros de salud, a la atención primaria, para que exista la posibilidad o de tener un mamógrafo y un tecnólogo médico que realice las mamografías a las pacientes que por programa y por edad tienen que hacérselas, o los recursos para que se compren esos servicios, para que toda la población tenga el acceso a eso. Y esa es la labor y gestión de las matronas de la atención primaria. Porque me imagino que, o sea, no es solamente en el proceso de la gestación, sino que ustedes acompañan a las mujeres durante el proceso, desde el inicio hasta el final, prácticamente. Recordemos que después también hay que hacer ciertos controles. Durante todo el ciclo de vida, ya sea una niñita recién nacida, un adolescente, una madre, una mujer que requiere de servicio de planificación familiar, una paciente que enfrenta el climaterio, o una mujer que enfrenta una patología ginecológica, y acompañarla hasta que la patología ginecológica y las patologías concomitantes se terminaron con su vida. Entonces, y obviamente no solamente la familia, porque las acciones, como te decía adelante, las acciones de matronería repercuten en la familia y en la comunidad y en el entorno de esa mujer.
Así, porque cuando hablábamos, a lo mejor uno los asocia muy de la mano con cuando estamos en la etapa reproductiva o cuando estamos en la gestación, quienes nos acompañan, nuestros matrones o quienes vamos a las visitas, ya sea salud privada o pública. Iván, vamos finalizando. Tengo entendido que el 31 de agosto se conmemora el Día de San Ramón Nonato, quien es considerado el patrono de los partos, matronas, niños y embarazadas. Me imagino que esta fecha esperemos poder hacer algo este año, pero como presidente en conjunto con la directiva, ¿cuáles son las próximas líneas de trabajo que van a hacer durante este 2022? A ver, el mandato del Directorio Nacional es realizar acciones para aumentar el número de colegiados. Si bien los que estamos colegiados desde mucho tiempo, lo ideal es que exista un mayor cuerpo de matronas para que apoyen la gestión de la matronería a nivel nacional, que influye en todos los consejos regionales. Entonces, nuestro desafío principalmente ahora es idear la estrategia de aumentar el número de colegiados. Interés de las colegas hay. Lo que pasa es que hay algunos temas administrativos que entraban de repente la mantención de las colegas colegiadas en forma activa. Yeah. Así que ese es el primer trabajo que tenemos que hacer. Y lo otro es ir desarrollando las acciones para los temas pendientes que tienen que ver con el código sanitario, que de repente tenemos que hacer un poco de lobby con nuestros parlamentarios, ir explicándoles la situación de la región y también ir trabajando que aquí en Magallanes afortunadamente no es un problema tan grande lo que es la implementación de la norma general administrativa número 21, que es la norma que marca la organización de la matronería en los hospitales de alta complejidad y mediana complejidad, que en el caso de Magallanes son el Hospital Clínico de Magallanes y el Hospital de Puerto Natales. Iván, te voy a hacer una consulta que a lo mejor se vio o tuvimos más de alguna amiga embarazada durante esta pandemia y las cifras algunos decían, no sé si las cifras sí lo dicen, pero usted que estuvo ahí en el Hospital Clínico y es parte de este programa, de este departamento, ¿ha subido la natalidad en este último tiempo producto de la pandemia o no? ¿Hemos tenido más embarazos? O sea, comparado durante los años anteriores o a lo mejor es lo que creemos. Se ha mantenido. La verdad es que hasta el año 2016 el número de nacimientos superaba los 2.000 en la región. Y desde el año 2017 para adelante ya estamos entre 1.750 1.800 partos. En el Hospital Clínico se da una situación bien particular. Cuando partió la pandemia se cerró el pensionado y cerrado el pensionado de maternidad, se perdieron el 30% de los nacimientos. El 30% de los nacimientos. La ventaja es que disminuyó el índice de cesárea, porque los nacimientos en el área privada son un poco más abundantes en las cesáreas que en los partos normales. Claro. Mantenemos, sí, la misma cantidad de partos. El fenómeno que se ha ido dando, que hace unos años atrás, entre el 2010 hasta el 2010-2015, fue un problema de salud, fue el embarazo de la adolescencia, embarazo en mujeres menores de 19 años y sobre todo menores de 15 años, cosa que se ve muy poco porcentaje ahora. Lo que sí aumentó es el porcentaje de embarazadas y de partos de población migrante, que eso ha reemplazado a la adolescente y hemos ido manteniendo la misma cantidad de partos. Bueno, y se nos olvidó, se nos faltó tiempo para hablar también de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, que eso es fundamental y ustedes hacen ahí un trabajo muy importante, cada uno de los matrones en sus diferentes equipos de trabajo o líneas de trabajo, ya sea la línea particular o privada o en los consultorios, que eso también es fundamental hablarlo. Hay a veces temas que ustedes sacan y que hablan de forma familiar y que traen también a temas vinculados con la mujer, pero que se hablan hoy en día y que ya no tienen que ser por ser tabú, sino que se tienen que hablar para la prevención. Me imagino que es así, Iván, y con eso nos despedimos. Quedará entonces pendiente para otro programa y para las matronas que están desempeñándose en esa área, que pueden explicar de mejor forma que uno que trabaja en otra área. Así. Yo te agradezco la invitación y la oportunidad que nos han dado de estar en tu programa para mostrar un poco el trabajo de matronería desde el ámbito gremial, desde el Consejo
regional Magallanes y hasta las islas chilenas. Iván, y gracias a ti también por hablarnos de algunos temas más relacionados con tu profesión, hoy en día donde tú estás vinculado directamente al Hospital Clínico de Magallanes, no solamente hablar del colegio, sino que también hablar de las funciones de la matronería, que ya son 187 años, que obviamente nos han acompañado a cada una de las mujeres, y no solamente de hablar de nuestro género, sino que a hombres que nos pueden estar viendo, que han nacido así como Iván, que también han sido parte importante del acompañamiento a través de un matrón o matrona. Un abrazo gigante y esperemos poder estar en contacto en alguna otra oportunidad, y espero que el 31 de agosto ahí poder tener noticias al respecto de su día. Que esté muy bien. Muchas gracias, buenas noches, que estés bien. Conversando con Iván Valenzuela Mejía, quien es presidente del Consejo de Colegios de Matronas y Matrones de la región de Magallanes. Seguramente usted lo conoce, seguramente usted se ha atendido en alguna oportunidad, pero ¿qué labor cumplen los matrones o las matronas o las obstetrizas durante este proceso de la vida de las mujeres? No solamente en su vida reproductiva, sino que en el acompañar de nuestra vida en general. Y también, como él lo explicaba, no solo a las mujeres, sino que también a la familia. ¿Qué ha pasado y cuál es el trabajo y la función que tiene el día de hoy el Colegio de Matrones y que ha cambiado su directiva por 3 años? Bueno, lo conversamos con Iván Valenzuela Mejía. Nos despedimos prácticamente, ya estamos a minutos que nos separan de las 23 horas. Que tenga un excelente descansar. Nos volvemos a encontrar en la programación de Pingüino Multimedia y el próximo martes con su programa Retruco con temas de contingencia y de interés ciudadano. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.